Compañeras, muy contentos estamos de compartir esta tarde con vosotras. Veo compañeras de círculos de todas las islas, militantes, afiliados, personas que han colaborado en diferentes campañas. Estamos entre amigos esta tarde. Podemos surgió de la indignación y a partir de esa indignación vehiculamos la entrada en las diferentes instituciones. Esta tarde compartiremos con dos personas que son referencia, una en nuestras islas y otra a nivel estatal, con Mae de la Concha y con Íñigo Errejón. ¿Qué hemos hecho a lo largo de este tiempo? Dentro de los diferentes ayuntamientos, dentro de los diferentes municipios, hemos ido arraigando nuestra presencia, como podemos, en unos en gobierno y en otros simplemente dando apoyo desde fuera o en la oposición. En nuestro caso en Palma, generamos ese instrumental, el Son Palma, con muchísimas ganas de poder apoyar a que Podemos tuviese presencia en el estatal y ayudar a la campaña, ¿no? A mitad de legislatura tenemos que tener ya una visión de futuro hacia el 2019 y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Mae de la Concha nos está representando en el Congreso de los Diputados en diferentes ámbitos, como puedan ser sanidad, consumo, infancia, soberanía alimentaria. Está haciendo un gran trabajo y muy especialmente llevando la voz de nuestras islas a un Congreso de los Diputados que había sido bastante sordo a las necesidades de las Baleares. Íñigo Errejón necesita ninguna presentación, es conocido por todas y todas y yo creo que está haciendo un grandísimo trabajo. Preparó desde el inicio aquella máquina de guerra electoral que nos permitiría entrar en las diferentes instituciones y a día de hoy sigue siendo un referente. Tanto Mae como Íñigo son un faro, una guía que nos impulsa, nos anima a seguir y sin más dilación les voy a ceder la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes a todo el mundo. Espero que no se me conecte el micrófono, que se me conecta en la cabeza, la gente no lo cree, pero es verdad. Y me hace pi y luego ya no puedo hablar más. Bueno, voy a ser muy breve porque todos sabemos a qué hemos venido aquí esta tarde, ¿vale? Pero sí quería decir algunas palabras. De aquí a un par de años, menos de un par de años, nos vamos a enfrentar con unas elecciones autonómicas, con unas elecciones municipales. Llevamos tal carrera de elecciones una tras otra todos estos años que a lo mejor… ¿Perdona? Ahora ya me hace pi. Que a lo mejor la palabra elecciones suena como puf, otra vez elecciones, pero creo que tenemos que recuperar esa ilusión, que tomar otro impulso, porque son unas elecciones importantísimas y tenemos que ganarlas. ¿Por qué tenemos que ganarlas? ¿Por el afán de ganar en este tablero masculino, competitivo que tenemos en todos los aspectos de la vida? No, las tenemos que ganar porque nos va la vida en ello. Porque lo que está sucediendo ahora mismo en el planeta a todos los niveles está poniendo en riesgo la vida del planeta y la vida de todos nosotros como comunidad. En este tablero patriarcal en el que vivimos, todo es competición, todo es guerra y, como dice Trump, no hay ninguna victoria que sea para mí y para ti. La única victoria posible es arrasar con el enemigo. Soy absolutamente contraria de esta visión del mundo y creo que lo que tenemos que recuperar en primer lugar es el sentimiento de comunidad. El sentimiento de comunidad quiere decir nos vamos a salvar y nos vamos a salvar todos, todas, juntos, juntas. Eso es el sentimiento de comunidad. Para mí esto es el feminismo. El feminismo es la colaboración, el feminismo es la comprensión con el otro, la escucha, el llegar a acuerdos, el llegar a colaboraciones, que no haya esta forma de tratar los asuntos que siempre exigen que haya un vencedor y un vencido, además humillado.
Otra cuestión que me parece fundamental es la tierra que habitamos, la tierra de la que formamos parte y sin la cual la vida es imposible. Como no me harto de decir, los alimentos, la comida no nacen en los supermercados, nacen en la tierra y la tierra se está muriendo. Hoy, de todas las noticias que he leído en los diarios baleares, que han sido bastantes, la que más me ha impresionado es la portada del diario de Menorca, en el que decía que desde 2000, creo recordar, creo que era desde 2011 hasta ahora, había desaparecido una cuarta parte de los peces de la reserva. Esto me parece absolutamente trágico. Creo que tenemos que empezar. Creo que somos bastante conscientes, por ejemplo, del cambio climático. Ahora es conversación frecuente en un autobús, pero creo que todavía no se ha comprendido qué quiere decir el cambio climático. El cambio climático quiere decir que una minoría ha estado extrayendo los recursos finitos que corresponden no solamente a una mayoría, sino a las generaciones futuras, que nos estamos comiendo la herencia ya no de nuestros hijos, sino de nuestros nietos. Esto solo se puede arreglar de nuevo con un sentido de comunidad, con un sentido de equidad, con un cultivo de lo local, de lo que es cercano, con un valor de lo que es nuestro, de lo que tenemos al alcance de la mano, que no haya este ir y venir de mercancías a través de los océanos con la huella ecológica enorme que supone. Creo que en Baleares estamos no solamente preparados, sino que es nuestra obligación ser un ejemplo del cambio que se puede hacer y de cómo este cambio puede revertir para que la vida de todos nosotros y de todas nosotras sea infinitamente mejor. Con este mismo tema, la infancia. Creo que se puede medir muy bien la calidad de una sociedad viendo cómo están sus niños y sus niñas. Y cuando hablo de sus niños y sus niñas no me refiero solo a los míos, me refiero a los niños que viven con nosotros en comunidad, a los que tienen padre o madre o las dos cosas, o dos madres o ninguna, o viven con su abuela o tienen que estar o están tutelados por el Estado o han llegado en una patera y no saben dónde están sus padres. Me refiero a todos nuestros niños y a todas nuestras niñas. Si nos ocupáramos de que la infancia tuviera lo que le corresponde, es decir, una infancia plena, con alimentación adecuada, con estimulación suficiente, con acceso a los juegos, a la cultura, con aire limpio para respirar, con agua buena para beber, si la infancia estuviera bien y sus familias, la sociedad, os dais cuenta que ya sería completamente otra. Es otra de las prioridades que creo que tenemos que tener en vista. Entonces, en todas estas cuestiones, en la totalidad de las islas o en algunas o en parte de alguna de ellas, se están haciendo experiencias muy interesantes, hay mucha gente muy concienciada y toda esa gente tiene que formar parte de este gran movimiento que poco a poco haga que veamos, que podamos imaginar esa vida que merece la pena ser vivida, esa vida hermosa, esa vida bella que entre muy pocos nos han robado. Íñigo Rejón. Moltes gràcies. Que estem aquí asseguts com per cantar alguna cosa. S'han posat aquí les cadires com per començar a cantar. Sembla que estiguem aquí com un duo artístic. Bé, bon vespre, moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies als companys i a les companyes de Podem de les Illes, no només els d'aquí, els que això us agafa proper, sinó els que us heu mogut, els que heu vingut d'altres illes per estar aquí a l'acte i els que heu organitzat aquest acte, que per a nosaltres també és d'explicació del que volem fer, però també és un acte de rendició de comptes, d'explicació de què hem fet fins aquí, de què hem fet a les institucions on ja som i de què ens proposem fer en els 2 anys, no arriba als 2 anys, l'any i mig que tenim abans de les eleccions municipals i autonòmiques. Abans estava
responent als companys i a les companyes de la premsa, dels mitjans de comunicació, i estava explicant que per a nosaltres, amb totes les coses que queden per fer, amb totes les coses que estan encara pendents i amb totes les coses que encara no ens han sortit i que encara estem treballant, les polítiques de transformació social i democràtica que s'han posat en marxa gràcies als acords del canvi a les Illes són un exemple de que les coses se poden fer d'una altra manera. La nostra participació a 3 consells insulars, a l'Ajuntament d'aquí, de Palma, i també el nostre suport al govern del canvi a les Illes, donant suport a uns pressupostos que estem molt orgullosos de dir que són els pressupostos més socials de la història de les Illes, augmentant fins a un 30% el número de vivenda pública, d'habitatge públic. Hem de dir que 2 anys després, 2 anys i mig després d'arribar a les institucions i de demostrar aquí que nosaltres no només som una força de protesta, sinó que també som una força de govern, hem de dir que encara, i sento si això sona orgullós, però encara a nosaltres ningú ens ha demanat perdó. De nosaltres es deia que quan arribéssim als ajuntaments, als consells insulars o als parlaments, bloquejaríem les institucions, provocaríem un col·lapse de les institucions i que nosaltres portaríem el caos a les institucions. Us recordareu d'això. Abans de les eleccions del 2015, el discurs era que en aquestes institucions on nosaltres arribéssim arribaria el caos i arribaria el bloqueig institucional i la paràlisi. Bé, 2 anys i mig després, nosaltres hem demostrat humilment, amb contradiccions i amb dificultats, però hem pogut demostrar què fem allà on arribem. I allà on arribem disminuint el deute fins a un 40%, allà on arribem incrementem la inversió social i assegurem la regeneració democràtica i la plena col·laboració amb la justícia per combatre els casos de corrupció. És exactament tot el contrari del que deien els nostres adversaris quan deien que si se votava pel canvi polític s'estaria votant pel caos, s'estaria votant pel desordre. Nosaltres podem dir, i per això estic molt orgullós d'arribar aquí, on hem fet tants i tants actes grans de campanya, però sobretot, i són molt més importants els actes que fem quan no hi ha campanya, els actes que fem quan no venim aquí a demanar a ningú el vot, sinó que venim aquí a explicar què hem fet amb el vot i amb la confiança de la ciutadania. I 2 anys i mig després, a 1 any i mig de les eleccions autonòmiques, insulars i municipals, podem dir que la qüestió era exactament al contrari. Si per una cosa feia falta el canvi, si per una cosa era necessari el canvi polític, era precisament per posar ordre a les institucions públiques i a les comptes públiques. I per això volia agrair i demanar un aplaudiment pels companys i les companyes que ens estan representant a les institucions, precisament per fer allò que ens deien que representaven ells i que ho estem fent nosaltres, posar ordre i tornar les institucions al poble. Y además las compañeras y los compañeros lo están haciendo frente a un gobierno central, frente al gobierno de Mariano Rajoy, que no gobierna en España y no deja gobernar a nadie en ningún otro sitio. El gobierno de Mariano Rajoy, os acordaréis que se suponía que era la salida a 1 año y medio de bloqueo. Había 1 año prácticamente de bloqueo porque no se formaba gobierno y se decía es que hace falta un gobierno nuevo para que podamos salir del bloqueo político. Bien, en España ya hay gobierno, pero el bloqueo político sigue. Es verdad, hay inquilino en la Moncloa. Hay alguien que ya vive en la Moncloa y que ha renovado. Eso no significa que nosotros hayamos salido del bloqueo, porque salir del bloqueo habría sido tanto como tener un gobierno que pone en marcha medidas para afrontar los problemas que llevamos arrastrando más de 1 década. Por el contrario, os invito a que busquéis en la página del Congreso de los Diputados o en la propia página de la Moncloa cuáles son las iniciativas de gobierno que ha impulsado el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza desde que está en la Moncloa. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son sus grandes iniciativas, sus grandes obras de gobierno? Os lo puedo resumir muy fácilmente. Un acuerdo para que el Partido Nacionalista Vasco le apruebe los presupuestos dándole 1.400 millones de euros, pagar las facturas y transponer directivas de Bruselas. En realidad tenemos un gobierno que vive al día, que va tirando. Cada semana que pasa dice, bueno, es una semana que he sobrevivido, que va tirando y que fundamentalmente es una inmensa máquina de excusas para buscar a quién achacarle que no está gobernando. Si se conformara simplemente con no gobernar, nosotros podríamos decir, bueno, pues que tenemos un gobierno que desde luego no se está ocupando de los problemas de nuestro país, pero que hemos ido consiguiendo en los municipios y en las comunidades autónomas gobiernos más cercanos a la gente que empiezan a revertir las políticas injustas e ineficaces de estos años. Sin embargo, el gobierno español
en eso sí, dedica una muy buena parte de sus esfuerzos a intentar que nadie pueda gobernar de otra forma. Dedica una buena parte de sus esfuerzos a lograr que se recurran ante el Tribunal Constitucional leyes autonómicas justas, por ejemplo aquí las leyes contra el maltrato animal, leyes autonómicas justas para que no se puedan aplicar. Dedica una buena parte de sus esfuerzos en intentar que el Ministerio de Hacienda trampee con las comunidades autónomas la financiación que les pertenece, diciendo que se la da o no se la da según si son del color político que le guste un poquito más o un poquito menos a Montoro. Dedica una buena parte de sus esfuerzos a asfixiar a los ayuntamientos que están gobernando mejor, con las cuentas más ordenadas y más limpias que el Ministerio de Hacienda del Gobierno español, pero intentarles asfixiar precisamente para que no vaya a ser que haya alguien que demuestre que las cosas efectivamente se pueden hacer de otra forma, que las cosas se pueden gobernar de otra manera y que con justicia, con honradez y con un poquito de llevar las cuentas al día se pueden sanear las haciendas de nuestros ayuntamientos, se pueden sanear las haciendas de nuestras administraciones públicas. Así que en realidad nosotros, a 1 año y medio de que repitiera el señor Rajoy en la Moncloa, tenemos que decir claramente que el bloqueo político en España no ha terminado. En España sigue habiendo bloqueo político. Es verdad que hay presidente, pero tenemos un presidente que básicamente, digamos, espera que los problemas se solucionen pronto solos o nos cansemos nosotros antes de los problemas y por tanto dejen de existir. Y que le fía una buena parte de la situación política actual a intentar convencer a nuestro país de que no hay ninguna alternativa, de que hay que rendirse, que las cosas solo podrían ser de la forma en la que son, que en realidad no hay alternativa. Y aquí creo que tenemos que ser honestos. Una muy buena parte de la ciudadanía española, después de que Mariano Rajoy revalidara en la Moncloa, sufrió una cierta crisis de expectativas. Sintió que después de todo lo que había llovido, el Partido Popular de la Gürtel, de la Púnica, de la congelación de las pensiones, de las reformas laborales, repitiera en la Moncloa, era una especie como de derrota colectiva. Y claramente Mariano Rajoy jugó a eso, jugó a una cierta desmoralización del pueblo español diciendo, miren ustedes, a lo mejor no soy el presidente que ustedes desearían si cerraran los ojos y desearan un presidente, pero soy la única opción disponible. El problema es que 1 año y medio después de un presidente que tiene como objetivo fundamental la derrota moral de nuestro país, los mismos problemas siguen ahí, muchos de ellos enquistados. Es verdad, y se está hablando mucho, de que las cifras macroeconómicas mejoran, que los grandes números de la economía dan como que estamos un poco mejor y que por tanto parece que las cosas se van a solucionar. Nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que decir de forma nítida que la economía de nuestro país no se va a solucionar hasta que se solucionen los problemas que nos hicieron que la crisis fuera mucho más dura en España que en muchos de los países de nuestro entorno. ¿Y cuáles fueron esos problemas? Pues, aunque hoy parezca que la economía española da síntomas en los grandes números de recuperación, nos tememos que esa recuperación, como no está afrontando los grandes problemas estructurales, sea de nuevo otra burbuja. Es verdad que hay mejores números, pero esos mejores números se deben fundamentalmente a causas exteriores, se deben fundamentalmente a vientos de cola. Esos mejores números se deben a que el Banco Central Europeo ha hecho una política expansiva exactamente al contrario de la que venían aplicando hasta ahora con las recetas de austeridad. Se deben a que el petróleo ha estado en precios mucho más baratos de los que había estado hasta ahora. Y se debe también a que, como venimos de haber arrastrado años electorales, el Partido Popular en años electorales afloja la mano con los recortes. Y como afloja la mano con los recortes, es decir, con una política económica que para salir del agujero nos hacía cavar más hondo, como afloja la mano con los recortes, eso supone un estímulo económico que hace que la economía vaya temporalmente un poco mejor. Cuando decimos esto, el otro día el señor de Guindos nos contestaba en el Congreso de los Diputados. Bueno, pero si estas causas que nos hacen ir a la economía española un poco mejor son causas internacionales, ¿por qué no a todas las economías de nuestro entorno les va mejor? Porque les afectarían igual. Y ahí el señor de Guindos, que de economía sabe y de decencia menos, pues nos hacía trampas. Porque él sabe perfectamente que una política expansiva del Banco Central Europeo aumenta más su efecto en un país donde las economías privadas están mucho más endeudadas como España. Y él sabe perfectamente que los precios los precios del petróleo mucho más baratos son más importantes, tienen más impacto en la economía de un país que es tremendamente dependiente de la energía que tiene que comprar fuera, como es el caso de España. Ahora bien, él también sabe que estas dos políticas por sí solas no ayudan a construir crecimiento económico sólido y sostenible. ¿Y por qué no ayudan? Pues porque no se han solucionado nuestros dos principales problemas, los dos principales problemas de la economía española.
¿Cuáles son esos problemas? El primer problema es el de la dependencia energética. Nuestro país tiene que comprar el grueso de la energía fuera, hasta tal punto que nosotros no somos competitivos, ojo, no porque los salarios cuesten demasiado. El problema de la competitividad de la economía española no son los salarios ni las condiciones de vida y trabajo de la población española. El problema de la economía española es nuestra altísima tasa de dependencia energética y el mantenimiento de un oligopolio energético que no es justo, que no es eficaz y que no es económicamente rentable, pero que ha decidido que cuando tenía que elegir entre renovarse o comprar políticos vía las puertas giratorias para colocarlos en consejo de administración, eligió comprar políticos. Así que consiguió leyes que, a pesar de que no es competitivo, a pesar de que no es útil, a pesar de que no es rentable, le seguían blindando. ¿Por qué? Porque tuvo que invertir. Podía haber elegido invertir en I+D o invertir en políticos. Eligió invertir en comprarse políticos para que hicieran leyes a su servicio. Eso está produciendo un profundo lastre de nuestra economía. Es absurdo que haya países de nuestro entorno que tengan mejores condiciones ambientales y climatológicas, peores condiciones ambientales y climatológicas que nosotros, como para abastecerse de energía solar, de energía eólica, y sin embargo nos estén ganando por la mano porque sí que están invirtiendo o porque están recibiendo técnicos, expertos y científicos que formamos en nuestras universidades y que se tienen que ir fuera. Hemos dicho desde hace mucho tiempo que nuestro país necesita un cambio de modelo productivo que pasa, en primer lugar, por un cambio del modelo energético. No solo que lo haga ecológicamente más sostenible, sino que nos permita ser una economía más puntera. Una economía que pelea no por tener salarios más bajos, no por ser un país low cost, sino que pelea por arriba. Hasta que no emprendamos el cambio de modelo productivo, que pasa necesariamente por un cambio del modelo energético en nuestro país, no vamos a desarrollar una economía competitiva que nos ayude a competir por arriba y no a competir por abajo. ¿Y cuál es el segundo de los grandes problemas de nuestra economía? El segundo de los grandes problemas es muy sencillo. Se llama desigualdad. El gran problema de la economía española es la desigualdad, no solo porque sea injusta, sino porque en España han caído tanto las rentas de los hogares, se han congelado tanto las pensiones, y ahí le tenemos que pedir a la ministra de Trabajo y al ministro de Hacienda que intenten no reírse de nuestros pensionistas. Si uno sube las pensiones un 1,25, mientras que el coste de la vida sube un 3,5, no está subiendo las pensiones, eso es insultarnos a todas y todos. En realidad las está bajando porque cada vez pesan menos, cada vez tienen menos capacidad de compra. La congelación o la reducción de las pensiones, la congelación de los salarios, la destrucción de las condiciones de vida y de trabajo vía la destrucción de los convenios colectivos, de la capacidad de negociación colectiva, del derecho a tener derechos, y me gusta particularmente decirlo aquí en la sede de los compañeros y las compañeras de comisiones obreras, han producido que en España los hogares tienen mucha menos capacidad de compra. Como tienen mucha menos capacidad de compra, resulta que las empresas facturan menos. No porque no puedan despedir barato, sino porque no pueden vender todo lo que podrían vender porque las familias generan menos demanda, porque tienen menos dinero. La única manera de salir de la crisis es con una política sostenida de mantenimiento de rentas, que incluya al 30% de población que en nuestro país, que es una vergüenza, está en una situación de exclusión social, que eleve el salario mínimo y que proteja las condiciones de vida y de trabajo de manera tal que se aumente la renta de los hogares. ¿Esto porque es justo? Sí, pero no solo. Esto sobre todo porque es la única manera de un crecimiento económico sostenido. La otra opción la hemos probado y ¿sabéis cuál es? Es que las familias no aumenten los salarios, no tengan más capacidad de comprar cosas, pero se financien a través de pedirle crédito a los bancos. Pero ¿sabéis cómo acaba esa historia? Cuando el crecimiento de un país no se financia vía el aumento de los salarios, sino vía endeudarse con los bancos, vía que toda la familia se tenga que endeudar para poderse comprar una casa, un televisor o un coche, sabemos todas y todos cómo acaba esa historia. Es la historia de las burbujas financieras que tanto daño nos han hecho cuando explotan en nuestro país. Así que lo tenemos que decir muy claro. Una política económica de largo recorrido, de visión de futuro, con capacidad de sostener nuestras expectativas de futuro para los próximos años, no es una política que le fía todo a que haga mejor clima en el exterior. Es una política que hace los deberes en casa. Y hacer los deberes en casa es, en primer lugar, reducir la dependencia energética, aumentando la producción de energías verdes y de energías ecológicas, y en segundo lugar, una política sostenida de rentas que nos permita salir de la crisis recuperando la renta disponible de las familias, recuperando la renta disponible de los hogares. Nos dirán de nuevo que eso no se puede hacer. Miremos a Portugal. Portugal es un país que aceleradamente, con un gobierno progresista, ha tenido la capacidad de salir del procedimiento excepcional para la reducción del déficit. Es un país que ha tenido la capacidad de aumentar el salario mínimo. Es un país que ha tenido la capacidad de distribuir el trabajo distribuyendo la riqueza. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Pues el resultado de eso es muy sencillo.
y no hace falta ser un gran economista para saberlo. Cuando han aumentado el peso de los salarios y la capacidad de compra de las familias, cuando la gente a final de mes tenía un poco más de dinero en el bolsillo, lo que ha sucedido, porque claro, cuando tú aumentas la renta disponible, los salarios de la mayoría social, de la gente trabajadora, ese dinero no se va a Panamá, ese dinero no se va a Andorra, ese dinero se va inmediatamente a consumir, ese dinero se va inmediatamente a consumir a la tienda, al pequeño comercio, a la economía más cercana, más de proximidad y que más empleo genera. Al irse inmediatamente ahí, genera inmediatamente que se produzca más empleo, pero además genera más ingresos fiscales para el Estado. De tal manera que nosotros, una década después de todas las políticas de destrucción de empleo, de todas las políticas de recortes, de las políticas de ajuste, de las políticas de asfixia, una década después tenemos que decir que era un programa fallido. A no ser que el que lo pusiera en marcha lo que estuviera planteando fuese única y exclusivamente una redistribución de la riqueza de toda la pirámide a la cúspide, que a lo mejor era lo que pretendían, si era para eso, la política ha funcionado. Si era para sacar nuestro país adelante, hoy no solo es que nuestro país sea más desigual, hoy no solo es que nuestro país sea más injusto, es que es más débil. Solo vamos a construir un pacto económico sólido para las siguientes décadas si tenemos la capacidad de transformar el sistema productivo, de invertir en I+D+I, de solucionar nuestra dependencia energética y de proteger los salarios para de tal manera aumentar el consumo. Nosotros esto se lo hemos dicho en diferentes ocasiones al Gobierno. Nosotros esto se lo hemos explicado en diferentes ocasiones y le hemos explicado que las cosas se podrían hacer de otra manera. Y lo que es más importante, lo hemos puesto en marcha. Nosotros no gobernamos el Gobierno central, pero sí gobernamos o cogobernamos diferentes municipios y acompañamos gobiernos en diferentes comunidades autónomas. Somos críticos con una parte de esas evoluciones. Somos críticos con las transformaciones realizadas. Creemos que hay que tener más ambición, que se podría haber realizado más, que se podría haber transformado más. Pero ojo, al mismo tiempo también tenemos mirada larga. Somos perfectamente conscientes de que muchas instituciones, por ejemplo el Gobierno balear, que han sido arrasadas por las políticas de destrucción del territorio, de destrucción de la educación pública, la lengua y la cultura, de destrucción económica, de corrupción y saqueo por muchos años del Partido Popular, esa política de tierra quemada nosotros no la vamos a revertir en un año ni en dos. Porque cuando uno se ha pasado una década destruyendo, revertirlo es una tarea de largo recorrido. Y nosotros hemos venido con largo recorrido. No somos un fenómeno pasajero que haya llegado a las instituciones para alertar de aquello que no funciona. No somos un fenómeno que haya llegado para tirar de las orejas a algunos, anunciándoles qué es lo que no funciona y cómo nos gustaría que se hicieran las cosas. Somos un fenómeno que hemos llegado para construir una mayoría política sólida, amplia, transversal, con el conjunto de la gente trabajadora que mantuvo nuestro país a flote durante los años más duros y que ahora merece su parte, que ahora merece la parte por haber contribuido con el esfuerzo generalizado de nuestro país. Y por tanto hemos venido para quedarnos. Cuando decimos que hemos venido para quedarnos, lo digo también muy concretamente. Sé que ahora se está discutiendo sobre la remodelación del Gobierno del Cambio y se está discutiendo cuál debería ser nuestro papel al respecto. En Podemos estamos profundamente orgullosos de un modelo descentralizado, federal y plurinacional que le entrega la palabra a las compañeras y los compañeros de cada territorio. No voy a ser yo en modo alguno, ni tiene que ser ningún compañero o compañera de Madrid quien diga qué se tiene que hacer al respecto de la relación aquí con el Gobierno del Cambio. Pero sí que vamos a decir una cosa muy clara. Nosotros no hemos venido a la política para jugar al juego de las sillas, hemos venido para conducir transformaciones importantes. ¿Y eso qué significa? Que cuando nos preguntan si nosotros vamos o no vamos a entrar ahora, en el corto plazo, para este año y medio antes del 19, le decimos que eso en todo caso lo tendría que discutir la militancia, lo tendrá que discutir nuestra dirección autonómica aquí. Pero nosotros no estamos pensando en el 19, nosotros estamos pensando en una transformación de una década. Así que nosotros en realidad vamos a anteponer de nuevo las posiciones de los partidos políticos a las políticas de transformación para la gente. Estamos orgullosos de haber sido quienes hemos conseguido, con un plan de habitatge social, quienes hemos conseguido que aumenten hasta en un 30% el parque de vivienda pública. Y eso lo hemos hecho anteponiendo nuestras ideas al juego de las sillas. Cuando alguien nos pregunte cuál va a ser nuestra participación en el Gobierno, le diremos, eso es secundario, lo decidiremos, seremos leales, seguiremos marcando el recorrido que creemos que tiene que tener el Gobierno de los acords del Canvi. Pero por encima de todo seguiremos haciendo lo que hemos hecho en las instituciones desde el día que llegamos, anteponer las necesidades de la gente. Y cuando digo de la gente no estoy diciendo de nuestros votantes,
Cuando digo de la gente, estoy diciendo del conjunto de la gente decente y trabajadora, vote exactamente lo que vote. El 30% de aumento en el parque de vivienda pública para todos los ciudadanos no es para los que han votado Podemos, no es para los que ya confían en nosotros, es también para aquellos incluso que nunca van a confiar en nosotros. Pero nosotros no hemos venido a la política para reflotar o para construir un partido, no hemos venido para construir una sigla, una marca y engordarla haciendo política para los que ya son convencidos. Hemos venido para transformar la vida de la gente. No le vamos a pedir a toda esa gente que confíe en nosotros. Le vamos a pedir, sin embargo, simplemente que observe cómo se pueden hacer políticas para la mayoría social sin pedirle carnet a nadie, anteponiendo siempre los intereses de la gente a los intereses de los partidos. Empezamos el turno de preguntas. Si hay alguna por allí que no hayamos recogido, ahora pasarán las compañeras, ¿de acuerdo? Algunas de las que se habían planteado ya las ha contestado Íñigo. Vamos con la primera. ¿Qué opinas? ¿Allá? Bueno. ¿Qué opinas del sistema de financiación autonómica? Que es un tema muy sensible, como te puedes imaginar. ¿Y qué propones para reformarlo si lo necesita? Una. Sí, porque son temas muy diferentes. Vale. Creo que hay dos discusiones que se están mezclando en España y que nosotros tenemos que separar. Se está discutiendo, por una parte, la cuestión de las características culturales y las posibilidades culturales de nuestro pacto de convivencia. Ahí ya sabéis que nuestra propuesta nítidamente siempre ha sido reconocer que en España convivimos diferentes pueblos, con diferentes culturas, con diferentes tradiciones y diferentes identidades nacionales, y que por tanto el resultado de la unidad tiene que ser una unidad mestiza y que esa será una unidad más sólida, con más recorrido, una unidad no construida a golpe de ordeno y mando desde la meseta o desde la capital impuesta al resto de pueblos de España, sino que tiene que ser una unidad acordada libremente entre los diferentes pueblos y naciones en el Estado español. Yo sé que en tiempos de ruido, en tiempos de griterío, es mucho más fácil apuntarse a las soluciones fáciles, pero estas soluciones fáciles todas han fracasado y nos han metido en el charco y en la dificultad actual en la que estamos. Por el contrario, nosotros vamos a seguir insistiendo que necesitamos un acuerdo plurinacional de convivencia, que construya convivencia a partir de la diversidad nacional de los pueblos de España. Estamos convencidos además de que es un mejor pegamento para construir un futuro juntos que el de aquellos que dicen muchísimas veces España, pero que sin embargo desprecian a una buena parte de sus pueblos y sobre todo desprecian la diversidad de nuestro país. Esa es una discusión. Y hay otra discusión en paralelo, que es la que tiene que ver con el sistema de financiación autonómica, que es la que tiene que ver con la organización territorial del Estado. Y aquí tenemos que decir que en realidad en España no existe un modelo territorial. La Constitución española no prevé, no constitucionalizó un modelo de Estado, un modelo territorial de Estado. Constitucionalizó las excepciones y después dejó que la relación entre las comunidades autónomas y el Estado se dirimieran según si necesitabas o no la mayoría, los apoyos para llegar a la mayoría absoluta de determinados partidos y según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Eso lo que ha producido ha sido que en lugar de tener un acuerdo de largo recorrido estable y con las normas claras, lo que tengamos sea una especie de puja permanente, como si estuviéramos en un mercado de alfombras, para ver cómo se determina cada año, cada 2 años, cada 3 años, la financiación autonómica y la financiación municipal. Nuestra propuesta aquí es que necesitamos un acuerdo claro, con normas claras que no dependan del color político del gobierno o de lo bien o mal que le caigan al gobierno central los diferentes gobiernos autonómicos o los diferentes gobiernos municipales. Y en nuestra opinión hay que cambiar el enfoque de la discusión. Se está diciendo ahora que la discusión entre la financiación de las comunidades autónomas es una discusión sobre cuánto se lleva cada uno, como si lo que se llevara una comunidad autónoma se lo dejara de llevar la otra. Yo creo que el señor Montoro y el señor Rajoy están muy contentos con ese tipo de discusión, porque pone a las diferentes comunidades autónomas a pelearse entre sí. Y el problema no es si las comunidades autónomas tienen café para todos o no. El problema es que mientras hay café para las comunidades autónomas hay mariscada para el señor Montoro. El problema fundamental es que las comunidades autónomas, en nuestro modelo, en el modelo político español, son las que aguantan la parte más importante de la protección social.
El estado del bienestar en España lo prestan fundamentalmente las comunidades autónomas. La sanidad, la educación o la dependencia, por cierto, que el Estado español se ha retirado de pagar una parte de lo que le tocaba pagar en los fondos para cubrir la dependencia en las comunidades autónomas, el grueso del estado del bienestar en España lo prestan las comunidades autónomas. Así que en nuestro país, discutir de descentralización y discutir de derechos sociales son la misma cosa. No caigamos en la trampa de que intenten enfrentarnos a unos con otros. En nuestro país, descentralizar, dar más recursos a las comunidades autónomas, proteger la autonomía de las comunidades y de los municipios es fundamentalmente proteger el sistema de protección social, el sistema de bienestar. Para nosotros, una discusión y la otra se tienen que dar siempre juntas. Cuando hablamos de descentralización no estamos hablando de si lo gestiona un señor o lo gestiona otro. Estamos hablando de si blindamos o no blindamos el estado del bienestar y la protección social. Y por tanto, ¿qué pacto de financiación autonómica y local necesitamos? Necesitamos un pacto que garantice que no se puede hacer dumping fiscal a la baja, que no puede haber comunidades autónomas que eligen convertirse en paraísos fiscales para competir con las otras y que asegura un suelo mínimo. Necesitamos asegurar un suelo de ingresos y eso en la Constitución española y en los estatutos de autonomía tiene que estar. El Partido Popular y el Partido Socialista, cuando modificaron el artículo 135, nos acordaron poner un techo de gasto, es decir, ya lo están sufriendo nuestros ayuntamientos, Incluso cuando has saneado las cuentas, tienes buena salud financiera y tendrías más dinero para invertir en la economía, para invertir en generar empleo, para invertir en servicios sociales, poner un techo de gasto del que no puedes pasar y obligarnos a todos a que la principal prioridad sea pagar antes los intereses de la deuda que nuestra sanidad o nuestra educación. Bien, si es verdad que los grandes números dan bien, entonces ahora es cuando tenemos que blindar nuestros derechos sociales y eso pasa por constitucionalizar en la Constitución y en los estatutos un suelo mínimo de ingresos para la disposición del gasto autonómico, un suelo mínimo de ingresos que se necesitan para poder prestar los servicios que la Constitución reconoce, estamos hablando de que se cumpla la Constitución, reconoce a las comunidades autónomas. No se puede transferir a las comunidades autónomas la responsabilidad de la educación, de la sanidad o de la dependencia, pero al mismo tiempo con una mano les abres el grifo para que lo presten y con la otra les cierras el grifo para que no tengan recursos. Eso es un acto de cobardía. Con eso, en realidad, lo que intenta hacer Montoro y el señor Rajoy es recortar sin firmar sus recortes. Yo asfixio, pero que lo firmen otros. No. Si las comunidades autónomas son las que están prestando el grueso, la parte más importante de la protección social, tienen que tener los recursos suficientes para prestarlo. Y eso significa que tienen que tener autonomía financiera, que tienen que tener capacidad para recaudar por sí mismas, para prestar los servicios que nuestro ordenamiento jurídico les otorga, les entrega, les encomienda la responsabilidad de prestarlo y que necesitamos un pacto que no depende de quién le presta los votos al Partido Popular cada año para que apruebe una mayoría absoluta, ¿no? A mí no me parece mal que se respeten los acuerdos bilaterales como en el caso, por ejemplo, del cupo vasco. Sí que me parece mal que en lugar de que haya reglas claras, eso se decida en una especie de subasta entre el señor Montoro y en este caso el PNV porque necesita sus votos. Necesitamos pactar un acuerdo autonómico que nos haga que no haya comunidades autónomas de primera y de segunda, que cierre las brechas territoriales entre unos lugares y otros en nuestro país, pero que no nos meta en el engaño de poner a pelear a unos pueblos contra otros. En España sí existe la insolidaridad fiscal. Claro que existe. Claro que hay una parte de españoles que no contribuyen a que el resto podamos vivir a la altura de nuestras necesidades, pese a que tendríamos el dinero para ello. Pero esta insolidaridad no se produce entre territorios. Esta insolidaridad se produce entre la pequeña minoría que no paga los impuestos a grandes empresas, que no paga los impuestos a los grandes capitales, que evade recursos, que tiene las cuentas en Suiza, que tiene las cuentas en Panamá, como lo hemos visto recientemente en los últimos casos de los Panama Papers, o que le pide al ministro Montoro que le haga una amnistía fiscal para perdonarle todo lo que han dejado de tributar en España durante los años más duros. Esa es la insolidaridad fiscal. La insolidaridad fiscal en España se produce entre la minoría más rica y el grueso de la gente trabajadora que paga sus impuestos porque tiene una nómina y no paga una pensión. Esa es la brecha que hay que cerrar y esa brecha se cierra con justicia fiscal, es decir, poniéndose un poquito más duros con los que más tienen, que no han contribuido durante los años que más falta hacía y con un pacto de financiación autonómica que asegure garantías, autonomía y capacidad de recaudación para prestar los servicios públicos en las comunidades autónomas. Y una cosa, perdón. Y el blindaje de la autonomía municipal. La democracia, los más mayores lo recordarán, en nuestro país llegó y floreció primero por los municipios. Fueron los municipios las primeras conquistas de las fuerzas progresistas en democracia. Han sido los municipios quienes más han avanzado en muchos aspectos en participación ciudadana, en cercanía a la ciudadanía. Han sido los municipios, son hoy
los municipios, en los que participamos, en los que cogobernamos o gobernamos directamente, los que más drásticamente han reducido la deuda que heredamos del Partido Popular, los que más drásticamente han empezado a poner políticas en marcha para acabar con la exclusión social o con la pobreza, los que han desarrollado políticas de movilidad alternativa, de cuidar el medio ambiente, los que van a la cabeza de las políticas en prevención de la violencia machista para dotar de recursos, que atacar la violencia machista no es hacer minutos de silencio en el Congreso, es dotar de recursos suficientes, por ejemplo, para que ninguna mujer tenga que seguir conviviendo en la casa del denunciado y, por tanto, para que pueda tener la autonomía como para irse de casa si está temiendo por su propia vida. Y quien más está llevando la cabecera, quien está llevando la vanguardia en la inversión en políticas de combate contra la violencia machista son los municipios. Nuestros municipios están siendo ya la vanguardia de la transformación social y democrática en España. Precisamente por eso Montoro los está asfixiando. Precisamente por eso Montoro los está intentando aplicar una norma absurda, fanática y completamente antieconómica. Precisamente por eso hoy defender la democracia es, en primer lugar, defender la autonomía de nuestros municipios y decirle al señor Montoro, gobierne mejor la hacienda de todos los españoles y deje nuestros municipios, que nosotros bastante bien lo gobernamos. Bueno, vamos a agrupar algunas preguntas. Te hago tres. ¿Cuál crees tú que debería ser la nueva teoría política hegemónica en el actual escenario político? Sí, en general. Para la gente de la universidad. Vale, venga, claro. Dos más que vienen un poco relacionadas. ¿Crees que la institucionalización de Podemos ha frenado nos ha frenado y distanciado de la gente? ¿Podemos decir que nos convertimos en una fuerza de la democracia representativa? 3 para ti. Vale, la primera es como de seminario, en realidad, y no creo que sea, o sea, no estamos en un seminario, pero estaremos, podemos hacer uno. La primera es como de seminario. En realidad, creo que en nuestro país las condiciones de la disputa política se marcan o vienen marcadas fundamentalmente por lo lejos, por lo mucho que se les ha ido la mano a los privilegiados. En nuestro país no hubo, de repente, una especie de erupción de una voluntad popular constituyente que quisiera refundar el país de abajo hacia arriba. Hubo fundamentalmente una movilización de mucha gente que, habiendo creído las ideas que hasta el momento eran de sentido común, le exigieron a los de arriba que cumplieran sus propias normas. Exigían que la ley fuera igual para todos. Exigían que por muchos amigos, dinero, privilegios o conexiones que tuvieras, no te pudieras saltar las normas. Lo que hubo fundamentalmente fue un movimiento de carácter profundamente institucionalista. Un movimiento de gente que exigió que las instituciones volvieran a servir al interés general, volvieran a estar al servicio del bien común, volviera a haber condiciones iguales para todos. Es verdad que como prueba del profundo deterioro democrático en nuestro país, a toda esa gente, cuando además nos atrevimos a construir una formación política, nos llamaron antisistema, cuando precisamente estábamos diciendo que la avaricia, el descontrol y la falta de capacidad de planificación de los de arriba estaba destruyendo las posibilidades económicas, institucionales y democráticas de nuestro país. Creo que el combate fundamental hoy, digamos, al margen de cuestiones de margen, o sea, en términos más abstractos o analíticos, creo que en términos más directamente políticos, el combate fundamental en España y en toda Europa es el combate por la soberanía popular y la democracia. No es mucho más sofisticado que eso, en realidad. El combate en nuestro país y en los países de nuestro entorno en Europa está en una cosa tan sencilla como gobiernan los pueblos a través de las normas que se dan a sí mismos, o gobiernan los grandes magnates financieros. Las decisiones que afectan a nuestra vida diaria son las que responden al interés de la mayoría o son las que responden al interés de una pequeña minoría privilegiada que, más allá de lo que digan las elecciones, siempre se sale con la suya. En definitiva, lo que tenemos es un combate entre la soberanía popular, el poder de los pueblos para decidir su futuro, para dotarse de normas y de instituciones que les permitan gobernarse, y gobernarse para vivir vidas mejores, con menos miedo, más felices, con menos contaminación, con menos violencia, con más posibilidades de prosperidad, con más posibilidades de crear arte y cultura. La posibilidad de los pueblos de gobernarse, por un lado, o la posibilidad de unos pocos
no de gobernarnos, sino de llevarnos al abismo, porque el problema fundamental es que los de arriba nos conducen a un callejón sin salida, y lo hemos visto con la crisis, que nos conducen a un callejón en el que no tienen plan. Para un 30% de nuestro país que ya ha caído en riesgo de exclusión social, no tienen plan. Para los jóvenes que se han tenido que ir de nuestro país y no les ofrecen ninguna posibilidad de volver, no tienen ningún plan. Para la gente que tiene que compaginar 2 trabajos o incluso 3 trabajos y aún así no llega a final de mes, no tienen plan. Para el problema de que las pensiones en España ya no se pueden pagar. Es que el gobierno estas Navidades va a terminar prácticamente de vaciar la hucha de las pensiones. A vaciarla. Es decir, la hucha que había para tiempos malos, para los posibles momentos difíciles, para pagar las pensiones, se ha vaciado. Y todos sabéis por qué se ha vaciado. La hucha de las pensiones no se ha vaciado porque haya mucha gente mayor, porque haya muchos pensionistas en nuestro país. La hucha de las pensiones se ha vaciado porque el gobierno Rajoy hizo una trampa. El gobierno del Partido Popular hizo una trampa. Hizo una política profundamente antipatriótica. El gobierno del Partido Popular nos contó que se podía hacer trizas, pulverizar las condiciones de trabajo de mi generación sin que eso afectara a las pensiones de mis abuelos. Bueno, pues es mentira. Como han destruido los salarios y las condiciones de trabajo de mi generación, por mucho que trabajemos, las condiciones actuales, el tipo de contratos que tenemos y lo magros que son los salarios, no permiten sostener las pensiones de nuestros mayores. Y ellos se las ganaron a pulso, no es problema de ellos. Es problema de las condiciones en las que trabajamos nosotros hoy. Y eso solo se sale si rehacemos un pacto intergeneracional entre españoles. Un pacto intergeneracional entre los que trabajamos hoy y los que se pasaron trabajando 40 años. Pero eso no se hace dividiendo los intereses de españoles en torno a tú tranquilo, que como tienes 65, 67 ya, tú tranquilo, que como tienes 67 te vamos a mantener tu pensión. Eso sí, tu hijo o tu nieto va a tener que trabajar en condiciones cada vez más precarias, trabajando 7 horas pero en un contrato que solo es por 3 horas, enganchando un contrato que se acaba cada mes, con unos salarios que no paran de caer o que no paran de estar congelados. El resultado de esa política, ¿cuál es? Que hoy los salarios de quienes trabajamos no alcanzan para sostener las pensiones de quienes se lo ganaron durante 40 años. Y eso lo hizo el señor Rajoy a sabiendas. ¿Y sabéis por qué lo hizo? Lo hizo porque era consciente de que estaba descargando el peso de los recortes sobre las generaciones más jóvenes, pero que a él ya le iba bien mientras las generaciones más mayores le siguieran votando. Bien. Esa política de corto recorrido, de patas muy cortas, ya ha llegado al final del trayecto. Se acabó esa política irresponsable. Esa política ha llegado a final de camino. Resulta que el resultado final, a final de trayecto, es que, habiendo pulverizado las condiciones de los trabajadores, has acabado por afectar y por destruir las posibilidades de sostenibilidad de las pensiones de nuestros mayores. Esto lo sabían, pero no tienen plan. Y no tienen plan porque gobiernan al día. Lo más importante que nos metamos en la cabeza es que quienes nos gobiernan no es solo que sean malvados, es que son chapuceros. Gobiernan al día. Cada semana que pasan dicen, bueno, una semana que ha pasado. ¿Que sigue una semana Cataluña incendiada? Pues una semana más, que no tengo que hablar de la Gürtel, que no tengo que hablar de los salarios, que no tengo que hablar de que las pensiones no paran de caer. Bueno, pues una semana más que ha pasado. Oye, la verdad que no está tan mal. Los que nos gobiernan fundamentalmente sobreviven al día. Y frente a eso, por eso digo que la pugna fundamental es entre democracia y oligarquía. Por eso yo siempre he sido muy reacio a que nos encasillen en las etiquetas de izquierda y derecha. Porque hay mucha gente que tiene miedo por su pensión después de 40 años trabajando y que a lo mejor ideológicamente se considera conservador, pero está de acuerdo en que solo si protegemos los salarios dignos podemos proteger las pensiones. Y esa gente es nuestra gente. A lo mejor alguna de esa gente no nos vota, pero es nuestra gente. Son el pueblo trabajador español. Y es para ellos también para los que tenemos que hacer una política diferente. Por eso el combate fundamental es un combate entre democracia y oligarquía. Si algo hay que defender hoy, la primera línea de combate hoy es la línea de combate de la democracia contra los privilegios, la rapiña, la avaricia y el desorden que representa la pequeña minoría privilegiada que nos gobierna. Y con esto me he olvidado de la pregunta anterior, o sea, de la pregunta siguiente. Bueno, realmente eran 2. Si crees que la institucionalización de... ¿Vale? Sí. Mágico. La puedes leer si quieres. Vale. Si esto ha frenado y distanciado de la gente a Podemos y si podemos decir que nos hemos convertido realmente en una fuerza de la democracia representativa. Vale, la última es más fácil, sí. Somos una fuerza que participa en las elecciones, está en los ayuntamientos, parlamentos autonómicos, consells insulars, que está en determinados gobiernos, que está en el Congreso de los Diputados, que está en el Senado. Sí, somos una fuerza que participa de las instituciones representativas y que participa con plena lealtad. Esto no significa que nosotros no seamos conscientes de algunos de los límites que tiene la democracia representativa. Pero esos límites no se denuncian en abstracto. Esos límites son fáciles de listar.
yo puedo hacer una intervención aquí diciendo cuáles son todas las carencias o contradicciones de la democracia representativa, pero hay que ser capaces de sustituirla por instituciones mejores que transformen la vida de la gente. La charla, no me acuerdo exactamente del título, pero creo que el título era como ganar el futuro mientras transformamos el presente o algo así, ¿no? Me parece que define toda una actitud ante la política. Siempre he desconfiado mucho de las soluciones políticas que proponen una solución para pasado mañana, pero no saben qué hacer ahora. Así que dicen, no, el día que todo cambie, todo habrá cambiado, pero de momento, oye, ¿qué hacemos pasado mañana? No lo tengo muy claro. Pero eso sí, el día de la revolución, ese día todo habrá cambiado y todo será mejor. Se parece un poco al cielo. Se parece un poco al cielo en algunas visiones religiosas, que respeto mucho, pero que para la política creo que no son tan útiles. Nuestra fuerza, nuestro objetivo no es prometer que el día que todo cambie, todo habrá cambiado, porque entonces, ¿para qué hacemos falta nosotros? Nuestro objetivo es asegurar que mientras... Esto es una cosa que yo pude conversar hace algunos años con el ahora expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que me dijo, el reto en realidad de los revolucionarios no es asegurar que la revolución es más hermosa, es asegurar que mientras caminamos la gente come todos los días y tiene sanidad todos los días y vive vidas más dignas. Si tú solo prometes que habrá un día en que todo cambiará y por el camino no eres capaz de que la gente viva vidas con menos miedo, más felices, mejores, pues según cómo estemos de humor puedes ser un visionario o un charlatán. Si, sin embargo, te comprometes, al mismo tiempo que te comprometes a construir un futuro más justo para la mayoría y más participativo, pones las medidas para que ya en el tránsito vayas conquistando mejoras concretas para tener instituciones más democráticas y más participativas, para tener más justicia social en nuestro país, para tener trabajo digno con un sueldo digno, para tener la posibilidad de que los jóvenes vuelvan del extranjero, puedan volver a trabajar, a inventar y a desarrollar nuestro país viviendo en su casa. Entonces eres alguien que estás transformando el presente. Y nosotros tenemos que movernos siempre en esa tensión. Queremos mucho más, pero mientras apostamos por más, transformamos lo que hay. Tenemos una política para dentro de 10 años, pero mientras desarrollamos la política para dentro de 10 años, transformamos hoy, mañana. A nosotros no, cuando nos han puesto en els consells, o als ayuntaments, o al Parlament, no sé si es diu aquí, Parlament o Asamblea, Parlament, ¿no? No nos han puesto para que prometamos que dentro de 25 años todo habrá cambiado. La gente quiere que le garanticemos ya hoy, mañana. ¿Qué estamos haciendo para transformar? Ojo, garantizar también es explicar nuestros límites. Mire, hemos querido transformar esto, pero no hemos sido capaces de ir más allá porque no tenemos suficiente fuerza. En esto nos falta aprender. En esto lo hemos hecho bien, pero en esto creemos que deberíamos redoblar los esfuerzos. Pero eso es una fuerza revolucionaria, radicalmente democrática, es una fuerza que tiene una política para el mañana, pero que ya va transformando el hoy. Y así que al respecto, con lo que atañe a la cuestión de la democracia representativa, yo creo que la democracia representativa es mejorable. Hay mecanismos de referéndum, de participación directa, de autoorganización, que van generando instituciones, algunas oficiales o estatales y otras ciudadanas o sociales, que mejoran y complementan y refuerzan la democracia representativa. Pero hay que inventarlas y hay que ponerlas en marcha. Y eso no es un debate teórico, es un debate práctico, es un debate concreto sobre qué formas de intervención política directa de la ciudadanía nos permiten garantizar que la gente, cuando quiere, puede participar más y mejor en la toma de decisiones colectivas. Y digo cuando quiere, porque a menudo entre las fuerzas progresistas y entre las gentes progresistas existe la ilusión de que el pueblo sería una especie de cuerpo colectivo deseoso de estar participando permanentemente. No es así. La gente quiere tener canales de participación abiertos para cada vez que quiera, pero no que le obliguen a participar permanentemente. Y mucho menos tenemos que tomar nosotros la irresponsabilidad de delegar en el mantra de la participación social o la participación ciudadana nuestras tareas. Tiene que haber participación social, pero la participación, la implicación, la militancia, el compromiso social es como las mareas. Tiene momentos que sube y tiene momentos que baja. Y una fuerza política transformadora tiene que tener horizonte, una línea política para los momentos de subida, pero también para los momentos de bajada. Para los momentos de subida, dejar que la marea nos desborde, acompañarla, ser útiles, ir un poquito más lejos, aprovechar para transformar y para llegar lo más lejos posible. Pero siempre llegan los momentos de bajada. A menudo la derecha cree que nunca hay momentos de subida y la izquierda cree que nunca hay momentos de bajada. Pues hay los dos. Hay momentos de auge de la participación popular y momentos de reflujo. Y en los momentos de reflujo, cuando la gente se cansa, cuando la gente no quiere ser heroica, cuando la gente no está para épica, cuando la gente tiene menos... vibra menos, y siempre hay años más fríos y años más calientes, en los años más fríos, instituciones que garanticen el orden y la vida cotidiana. Instituciones que garanticen que incluso cuando nuestro pueblo no tiene voluntad de heroicidad, somos capaces de garantizar los derechos básicos y una vida digna, también para el que no quiere participar, también para el que no quiere militar. Y con eso entro en la última pregunta, que era, ¿nosotros nos hemos alejado de la gente como resultado de la institucionalización?
No lo creo. Y sí que creo, sin embargo, que nos hemos alejado de una parte de los españoles, pero no por esa razón. Creo que hay una parte de los españoles que nos votó, o que no nos votó, pero que nos miraba con simpatía, que hoy nos ha sentido un poco más lejos. Y aquí lo digo de forma muy clara. Una fuerza política que quiera a su pueblo, que lo estime y que tenga un proyecto de transformación, no es una fuerza política que regañe ni que ponga excusas. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Si ha habido tanta gente que no son mayoría, yo no estoy en esas posiciones, pero hay mucha buena gente, gente decente, trabajadora, progresista, que quiere un país más democrático, más justo, más transparente, que hoy que podéis estar en el acto y que habéis venido a decir, bueno, a ver qué dicen, pero yo no vengo con el mismo espíritu con el que venía hace, no sé, un año, por ejemplo. Bueno, pues hay que escuchar y creo que hayan pasado varias cosas. Ha pasado, en primer lugar, que la reválida de Rajoy en la Moncloa no la podemos dar como si fuera un hecho climatológico. Eso ha hecho que mucha gente se decepcione, que mucha gente diga, bueno, pero tantas esperanzas, tanta fuerza construida y al final este señor sigue, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ese error? ¿Por qué se ha repetido? Y sobre todo, aseguradme que cuando volváis a estar en las condiciones de que eso no pase, no se repite. Que cuando volváis a estar en la misma tesitura, esto no se repite. Hay que aprender, hay que escuchar también de la gente que... Ayer... acababa de aterrizar, en realidad. O sea, aterricé, vine en coche, dejé la maleta y en el bar de al lado del hotel, creo que era un camarero, no sé si era el camarero o el propietario del bar, un trabajador del bar, me decía, yo he estado muy ilusionado con vosotros y ahora estoy un poco menos. Y estoy un poco menos porque creo que cuando ha habido que anteponer, ha habido que elegir entre la gente o la ideología, habéis preferido la ideología. Cada uno lo expresará en diferentes formas. Y obviamente yo no comparto las motivaciones de ese ciudadano, pero me hago cargo y las escucho y tomo nota. Y escuchar significa que nosotros asumamos que en nuestro país llegamos muy lejos en la construcción de una mayoría alternativa, muy lejos, como nadie había llegado en las últimas décadas, pero no llegamos del todo. Nos quedamos a una parte de mitad del camino y queda camino por recorrer. Y ese camino que nos queda por recorrer no tiene que ver en absoluto con convencer al pueblo español de que quienes nos gobiernan son injustos, son canallas, son ineficaces o son corruptos. Lo saben. Lo saben también muchos de los que les votan, ¿eh? Son conscientes. Lo que no les hemos demostrado es que hay una alternativa solvente, con garantías y que les produzca certidumbres y no incertidumbres y que les produzca tranquilidad y optimismo en lugar de recelos. Y eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros. A mí me sigue pasando que hay gente que te para en las estaciones de tren o en los aeropuertos y te dice si le vas a quitar su pensión o si le vas a quitar su segunda vivienda que tiene en el pueblo de sus padres. Y eso no es un error suyo, es un error nuestro. ¿Por qué esa gente que sufre las políticas de la precariedad laboral, que se indigna con el saqueo de las instituciones por parte de la corrupción, que se indigna con que tengamos que pagar la luz o el gas de los más caros de Europa mientras el oligopolio de la energía gana más que en ningún país de nuestro entorno? ¿Por qué esa gente que se indigna con lo mismo que nosotros y que sufre lo mismo que nosotros todavía no confía en una alternativa que tiene al lado? Porque nos queda trabajo por hacer. Y ese trabajo, esta vez, no se hace denunciando que el adversario hace las cosas peor. Claro que el adversario hace las cosas peor, pero puede haber gente que elija malo conocido. ¿Y cómo se hace para que deje de elegir malo conocido? Ahí tienen que hablar nuestros actos. Por eso es tan importante el trabajo que se hace en los ayuntamientos, aquí en los consells insulars, el trabajo que se hace en los parlamentos, el trabajo que se hace de generar certidumbre. Mirad, yo siempre pongo el ejemplo porque siendo de Madrid uno no se puede, siendo de Madrid y decente, nos hemos pasado muchos años sin podernos permitir un poquito de autobombo, así que como por primera vez me lo puedo permitir, lo hago. Tengo un ayuntamiento del que estoy profundamente orgulloso. Manuela Carmena es nuestra alcaldesa y estoy profundamente orgulloso. Pero de lo que más orgulloso estoy es de que Manuela Carmena ha disuelto el miedo. De que había muchos madrileños que cuando resulta que Manuela fue elegida alcaldesa, de repente estaban inquietos o creían que iba a pasar algo en su ciudad o que iban a pasar algo con sus derechos, con sus barrios, con su forma de vida. Y hoy, algunos de ellos, muchos de los cuales puede que sigan sin querer votarnos, sin embargo, son conscientes de que tiene una alcaldesa que gobierna para todos, para los que la hemos votado entusiásticamente, también para los que no. Y por tanto es una demostración de ganarnos no solo la épica, nosotros ya nos ganamos la piel y las ilusiones de muchos de nuestros ciudadanos. Ahora nos tenemos que ganar también
las certezas, las certidumbres, las garantías de toda esa gente que dice, me suena bien, pero necesito que me hagas el camino más sencillo, necesito que me des más garantías, necesito que no me obligues a que todo sea una tabula rasa, que no me obligues a dar un salto al vacío. Hay que ganar la posibilidad de construir orden. Lo decía hace poco en una entrevista. El momento más radical de las revoluciones no es cuando se toma el Palacio de Invierno, es cuando al día siguiente se recoge la basura. Claro, no es en el momento en el que se echa al zar o en el que se ganan unas elecciones. No, es cuando al día siguiente decimos, no les necesitamos. Podemos garantizar el orden nosotros, podemos hacer que las cosas funcionen nosotros. Ese es el momento, a lo mejor no es el momento más épico, no salen las canciones, nadie se hace camisetas con ese momento, pero ese es el momento radicalmente transformador, el momento en el que los de abajo dicen, no solo sé tomar el palacio al asalto, es que al día siguiente este país funciona mejor, con garantías para todas y todos, al día siguiente se recoge la basura, al día siguiente se prestan los servicios, al día siguiente se cuida de nuestros mayores, al día siguiente se enciende el alumbrado, al día siguiente nuestras cuentas están más saneadas. Estamos en una situación tal en nuestro país en el que lo principal que tenemos que demostrar es que somos los mejores garantes de la posibilidad de poner orden en nuestras instituciones para devolverlas al bien común, para devolverlas al interés general. Claro que nosotros hemos cometido errores que pueden haber hecho que una parte de la población española se haya alejado de nosotros o nos mire hoy con una cierta distancia mayor. Hay que recuperarlo, hay que reforzar la transversalidad, la capacidad de tender la mano a todo el mundo, de hablarle a todo el mundo, venga de donde venga. Pero eso no tiene que ver con habernos institucionalizado, en mi opinión. Tiene que ver con habernos olvidado que una fuerza política transformadora no hace política para los que tienen su carnet, no hace política para los que tienen una pulsera morada, no hace política para los que ya son de izquierdas y lo han sido de toda la vida. Está muy bien esos, pero hace política para el conjunto de su pueblo. Hace política también para la gente que nos entendió y que en otros momentos nos dejó de entender. Hace política para la gente que sufre y que no cree que seamos la solución y que sin esperar a que nos den su confianza nosotros ya tenemos que garantizar políticas que transformen su vida cotidiana. Una fuerza política transformadora, popular, nacional, democrática, es una fuerza política que se hace cargo de las necesidades del conjunto de su país, no que le habla a los convencidos, que le habla al conjunto de la ciudadanía para garantizar el interés general. Creo que hay que redoblar los esfuerzos y creo que el momento central estratégico para redoblar esos esfuerzos es redoblarlos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Pues vamos ya con la última. ¿Cómo hacer atractiva la participación política a los jóvenes en Baleares? Bueno, aquí en Les Illes no sé, tendrá características particulares que yo no las sé. En general, no sé responder en Les Illes, puedo responder en general. Me imagino, claro. Lo peor que le puede pasar a una fuerza transformadora es convertirse en un partido político. Y convertirse en un partido político es convertirse en una fuerza en la que quien se apunta para discutir de cosas de dentro que nadie que está fuera las entiende, con palabras, en códigos y en formatos que solo lo entienden los de dentro y los convencidos, que a pesar de que son pocos, cada vez están más peleados entre sí. Esto ya lo conocíamos. No hacía falta mucho recorrido para llegar a esto lo conocíamos, ¿verdad? Una fuerza política transformadora, sin embargo, es una fuerza política que tiene la capacidad de dar recursos, de abrir formas, de participar y de intervenir, votes después lo que votes. Y ahí tengo dos respuestas. Por una parte, con relación a los círculos. Mirad, un círculo de un barrio, de un pueblo, de una ciudad, de un municipio, es útil si ciudadanos que no han votado a Podemos o que no saben si van a votar a Podemos, cuando le preguntan a un compañero que está en ese círculo, oye, ¿para qué vale el círculo? Ese compañero le puede responder inmediatamente qué cosas transforma en la vida cotidiana. Si no le puede responder, si militáis en un círculo y alguien nos pregunta, oye, ¿para qué vale el círculo de mi barrio o el círculo de mi pueblo? Y no sabéis qué responderle, entonces es que no estamos haciendo las cosas bien. No es que tengamos razones muy elevadas que el ciudadano medio no entiende, es que nos hemos ensimismado, es que nos hemos puesto a mirarnos el ombligo. Y hay que hacer lo contrario, mirar fuera, mirar al que no está convencido, mirar al que falta, siempre. Toda nuestra actividad política tiene que estar presidida por esta máxima. Los que faltan, los que todavía no están, los que no son convencidos, los que no hablan con nuestras palabras, los que no llevan una pulsera morada en la muñeca, los que todavía no forman parte de los nuestros, pero son parte de nuestro pueblo. Habremos acertado, tendremos estructuras de militancia engrasadas, útiles y válidas para construir comunidad popular, si esas estructuras mejoran la vida de la gente
vaya a votar esa gente lo que vaya a votar. Si cuando un vecino te pregunte, oye, ¿para qué sirve el círculo? Tú le puedes decir, pues mira, estamos haciendo un proyecto de huerto ecológico. O mira, hacemos una vez cada 3 meses hacemos un proyecto de rap para los chavales. O mira, hemos montado un grupo de excursionismo para descubrir y así estimar más y proteger más la tierra y el territorio. O hemos formado una sociedad gastronómica. O apoyamos a nuestros concejales de la Junta de Distrito para decirle cuáles son las necesidades del barrio. O hemos montado un taller de asesoría laboral para que si no tienes asesoría laboral cerca y quieres que alguien te interprete tu contrato laboral y a qué tienes derecho y a qué no, te ayuda un abogado. O para que te ayude si tienes un problema con la deuda, o para crear una cooperativa de consumo, o para generar un grupo de autoayuda. Las estructuras de participación y de militancia no son estructuras de discusión hacia adentro. Tienen que ser estructuras, grupos que sean útiles para cambiar la vida, ya, mañana. Para cambiar la vida sin preguntarle a la gente qué vas a votar. Después eso ya lo decidirás tú libremente, lo que quieras. Pero tienes un sitio para poder militar y transformar tu vida cotidiana y hacerla más feliz, más justa, más democrática, más participativa. Y en segundo lugar, y en particular para la juventud, lo digo de forma muy clara. Acabo de cumplir 34, pero si me permitís lo digo en primera persona del plural. La militancia, la participación, el compromiso, tiene que volver a ponerse de moda. Tiene que ser sexy. Tiene que ser divertida. Tienen que ser lugares donde te apetezca ir, no donde vayas por una especie de conciencia religiosa. Uf, qué rollo, me toca ahora reunión. Bueno, venga, me voy porque es que hay que transformar el mundo. Así no transformamos nada. Hay que ir con ganas y por tanto tienen que ser espacios divertidos. Tienen que ser espacios donde nos cuidemos y nos tratemos bien, pero tienen que ser espacios donde podamos desarrollar las mejores de nuestras capacidades. Y mirad, no es verdad que la única forma de militar sea estando reunido hablando de política o peor aún, de cosas internas durante muchas horas. Eso lo hacen los burócratas. Los militantes hacen otra cosa. Los militantes construyen espacios donde a la gente normal, sencilla, le apetece ir a colaborar y a participar. Y no todas las formas de colaborar y de participar van a ser iguales. No todas van a ser estar discutiendo durante horas. Habrá gente que le apetezca eso, ir a un local que abramos en el barrio para hacer un taller de fotografía. Habrá gente que le apetezca montar una peña deportiva para animar al equipo del barrio. Habrá gente que le apetezca montar un grupo de música para difundir mensajes alternativos o para pasárselo bien o para crear belleza y animar la vida cultural y participativa del barrio o de la ciudad o del pueblo o de la isla. Habrá gente a la que le apetezca montar una sociedad gastronómica, gente a la que le apetezca organizar un grupo en el que intercambiamos y nos ayudamos y cubrimos las necesidades de aquellos que están más golpeados en nuestro territorio o en nuestro distrito. Hay muchas formas de militancia política y no todas ellas son inmediatamente estar discutiendo de política de partido. Esa es la militancia más estrechita, que además es muy aburrida. La militancia política fundamental es la militancia que construye una comunidad popular que se lo pasa bien junta, que recrea otra vez lo que fue nuestro país. La generación de mi madre y de mi padre, la generación de nuestros mayores lo saben. ¿Cómo se construyó la inmensa fuerza que tuvo la capacidad de enfrentar a la dictadura? No se creó solo, no es verdad que fuera solo a través de los partidos. Las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, los cineclubs, las organizaciones sindicales, las agrupaciones feministas, los recitales de música, una inmensa vida social y cultural que construyó una cosa mucho más importante que un partido político, que es un pueblo. Una comunidad que se cuida, que tiene conciencia de ser la misma cosa, que quiere hacer camino junta y que quiere recuperar las instituciones para ponerlas a su servicio. Luego esa gente votará unas cosas o votará otras, pero si tienes eso estás empezando a ganar y estás empezando a sembrar la posibilidad de un pueblo que reclame su soberanía. Por eso, cuando se pregunta ¿qué formas de hacer atractiva? Lo digo de forma muy sencilla. ¿Qué os gusta hacer? Bueno, pues hacerlo en común. ¿Qué os gusta hacer? ¿Os gusta la música? Hacedlo con compañeros. ¿Os gusta salir al campo? Hacedlo como compañeros, fundad un grupo que lo haga. ¿Os gusta discutir, crear con los colegas? Hacedlo. Pero no penséis qué habría que hacer para... No, es al revés. ¿Qué os gusta hacer? Pues hacerlo de forma agrupada, en común, participativa, libre, autogestionada. Y eso, sin tener que estar todo el día hablando de un partido político, en realidad ya es estar creando valores de cambio político. Si ya estás agrupando gente para que comparta, para que discuta, para que defienda el medio ambiente, para que colabore, para que produzca cultura, para que tenga pautas de ocio menos consumista y más colaborativas, eso ya es empezar a transformar nuestra sociedad. Y sobre todo, eso es mucho más atractivo, mucho más divertido y con mucho más potencial de masas que las reuniones, digamos, de ensimismamiento o de mirarnos el ombligo. La militancia tiene que volver a ser una cosa divertida y de la que estar profundamente orgullosos, de tal manera que los que militáis dejéis de ser ese colega en un grupo de 15 al que los otros 14 le preguntan tío, ¿pero qué haces un viernes yendo a una reunión? Y que dentro de un año o de 2 sea al revés. Haya 2 colegas a los que los otros 13 le digan
tío, ¿no estás comprometido? O sea, ¿no estás participando en nada? ¿Tú no quieres vivir el orgullo, la pasión, la diversión, la emoción, el fanatismo de poder transformar tu país, de poderle dar la vuelta y devolverle tu país a sus legítimos dueños, que es el pueblo? ¿De verdad? ¿Tú crees que vas a descubrir una pasión mejor, más divertida, que te llene más el cuerpo, que te llene más el alma, que transformar tu país y devolverle solo a sus dueños? Hay que cambiarlo, pero eso no se hace regañando, no se hace dando salmos, no se hace peleando con la gente para regañar a la gente para que haga cosas que no le apetecen, sino le hace haciendo que la militancia sea sexy y sea divertida. Terminamos aquí. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que habéis venido de Ibiza, de Menorca, de la Part Forana y de Palma. Personas que sois comprometidas, que habéis colaborado muchísimo en el partido. Otras personas que habéis venido por primera vez a un acto, a escuchar. Y muchísimas gracias especialmente a Mae de la Concha y a Íñigo Errejón por esta ilusión que nos habéis transmitido.